Durante una pelea, ella tiró mis llaves al río y se rió. Ahora estás atrapado conmigo. Yo solo sonreí y llamé a un taxi. Una semana después, su padre me llamó gritando. Ella intentó vender nuestro coche, solo para descubrir que yo ya lo había reportado como robado y la había nombrado a ella como la ladrona. Nuestra última discusión comenzó por algo estúpido y terminó con las llaves de mi coche en el río. Fue el momento más clarificador de nuestra relación de 3 años. Estábamos caminando por el parque junto al río después de una cena tensa. La discusión, que había estado gestándose durante horas por su deuda de tarjeta de crédito, finalmente estalló. Ella gritaba. Yo me negaba a hablar. Finalmente, en un arrebato de rabia teatral, ella me arrebató las llaves de la mano. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí?, gritó con el rostro desencajado. Y entonces, durante una pelea, ella tiró mis llaves al río y se rió. Ahora estás atrapado conmigo. Se quedó allí con el pecho agitado, esperando que yo gritara, que me derrumbara, que me zambullera en el agua turbia a buscarlas. Yo solo sonreí y llamé a un taxi. La aplicación en mi teléfono mostraba que un Toyota Prius estaba a 3 minutos. Su risa se extinguió en su garganta, reemplazada por una expresión de pura confusión. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó. Me voy a casa, dije. El taxi se detuvo. Entré, cerré la puerta y no miré hacia atrás. El viaje a casa fue silencioso. Mi mente era una extraña mezcla de entumecimiento e hiperconcentración. Las llaves que había tirado no eran solo para mi coche. Eran para el apartamento, mi oficina, mi buzón. Ella creía haberme dejado completamente incomunicado. Lo que ella no sabía era que yo tenía un juego de llaves de repuesto del apartamento escondido en una caja de seguridad magnética debajo del felpudo del vecino, una reliquia de una vez que me había quedado fuera años antes de que nos conociéramos. Cuando llegué a nuestro edificio, le pagué al taxista, recuperé la llave de repuesto y entré en el apartamento silencioso. Mi primer acto fue llamar a un cerrajero 24 horas. Se llamaba Gary y llegó en menos de 30 minutos. Por $380, cambió la cerradura de la puerta principal y la perilla. La factura, con fecha y hora de las 9:47 de la noche, fue mi primera prueba. Mi segundo acto fue tomar la llave de repuesto de mi coche del cajón de los trastos, bajar al estacionamiento y mover mi coche. Era un Honda Accord de 3 años. Nada lujoso, pero era fiable, y lo más importante, el título y el registro estaban únicamente a mi nombre. Lo conduje a 3 cuadras de distancia y lo estacioné en una calle lateral bien iluminada donde no era inmediatamente visible desde nuestro edificio. Mi tercer y más importante acto de la noche fue una llamada telefónica. Marqué la línea de la policía no de emergencia. Expliqué la situación con calma y de forma objetiva. Mi novia, Sarah Jenkins, y yo tuvimos una discusión. Ella tomó las llaves de mi coche y las arrojó al río para evitar que me fuera. Desde entonces, he abandonado el lugar. Me preocupa que intente llevarse el vehículo usando sus propias llaves. Me gustaría reportar el vehículo como robado para anticiparme a esto. La operadora fue profesional. Tomó mi información, el VIN del coche, el número de matrícula y el nombre completo de Sarah. Me dio un número de caso, el 25 a 881-1439. Toda la llamada fue registrada a las 10:15 de la noche. Ahora tenía un escudo legal. Me fui a la cama y dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. A la mañana siguiente, el primer aluvión llegó por mensaje de texto. Una serie de mensajes de Sarah que comenzaban con confusión y luego escalaban a furia. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Me dejaste en el parque. Tuve que volver a casa andando. La puerta está cerrada. Déjame entrar. Los ignoré. Luego vinieron las llamadas telefónicas, una tras otra. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Los mensajes eran una obra maestra de la rabia. Los guardé todos. Alrededor de las 10 de la mañana, mi arrendador, el señor Henderson, me llamó. Acabo de recibir una llamada de una joven muy molesta, dijo, con voz cautelosa. Sarah Jenkins. Dijo que, es su esposa y que la ha dejado fuera de su casa, punto. Esta fue su primera jugada importante,
tratando de usar al arrendador para recuperar el acceso. Contaba con que él no querría un conflicto doméstico en sus manos. Buenos días, señor Henderson, dije con calma. Me alegro de que me haya llamado directamente. Sara no es mi esposa y no figura en el contrato de arrendamiento. Como sabe, soy el único titular del contrato de arrendamiento del apartamento 5B. Ella ha sido una invitada de larga duración, y su invitación para quedarse aquí ha sido revocada permanentemente. Pude oírlo revolver papeles al otro lado. El señor Henderson era un purista de las reglas, un hombre que vivía y moría por la letra de los contratos que emitía. Eso es correcto, dijo después de un momento. El contrato de arrendamiento está únicamente a su nombre. La cláusula de invitados es bastante clara. Me ha estado acosando por teléfono y mensaje de texto desde anoche, continué. Y tengo razones para creer que podría intentar dañar la propiedad para entrar. Ya cambié las cerraduras como precaución. Este fue un movimiento calculado. Mencionar daños a la propiedad es como una palabra mágica para los arrendadores. Ya veo, dijo, su tono cambiando de cauteloso a preocupado. Gracias por informarme. Tomaré nota de esto. Si me contacta de nuevo, le informaré que no es inquilina y no tiene derecho de acceso. Si aparece en la propiedad, llamaremos a las autoridades y la acusaremos de allanamiento. Le di las gracias y colgué. Inmediatamente envié un correo electrónico resumiendo nuestra conversación, creando un registro escrito. Asunto: retiro de invitado y aviso de seguridad para el apto 5B. El artefacto fue un rastro digital que confirmaba mis acciones y la posición oficial del arrendador. La consecuencia fue que el camino más fácil de Sara para volver a mi vida y al apartamento era ahora un muro legal infranqueable. Oficialmente era una extraña. La siguiente fase de su ataque se dirigió a nuestro círculo social. Compartíamos un grupo central de amigos, en su mayoría personas que conocía desde la universidad. El sábado por la tarde, recibí un mensaje de texto de Chloe, la esposa de mi amigo Mike. Era una captura de pantalla de su chat de grupo, el que había silenciado semanas antes porque era principalmente cotilleo. La captura de pantalla mostraba un largo monólogo divagante de Sara. Era una obra de ficción. Me retrataba como un monstruo desquiciado y abusivo. Tuvo un colapso completo, escribió. Me estaba gritando en el parque, llamándome nombres horribles. Estaba tan asustada. Me dejó allí en la oscuridad y desapareció. Creo que está teniendo algún tipo de crisis de salud mental. Estoy tan preocupada por él, pero también le tengo miedo. Su amiga Jessica se lo estaba creyendo todo. Dios mío, Sara, eso es aterrador. ¿Estás bien? ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Ella estaba tratando de aislarme para envenenar el pozo y que ninguno de mis amigos me ayudara o me creyera. Estaba preparando el escenario para hacerse la víctima. Sabía que una simple negación no funcionaría. Necesitaba contrarrestar su narrativa emocional con hechos fríos y duros. No respondí en el chat de grupo. En su lugar, envié un mensaje privado a Mike y a nuestro otro amigo cercano, Dan. Hola chicos, escribí, no voy a entrar en una telenovela pública, pero quiero que sepáis la verdad. A la historia de Sara le faltan algunos detalles clave. Luego adjunté 3 archivos. El primero era una captura de pantalla de mi recibo de Uber de la noche de la pelea. Mostraba claramente una ubicación de recogida en la entrada del parque y una entrega en mi edificio de apartamentos con una marca de tiempo de las 8:22 de la tarde. El segundo era una foto de la factura del cerrajero con fecha y hora de las 9:47 de la noche. El tercero era una captura de pantalla del correo electrónico de confirmación del informe policial que detallaba el robo de mis llaves y mi coche. Escribí un breve párrafo debajo de los adjuntos. Ella tiró las llaves de mi coche y de mi apartamento al río para atraparme. El recibo de Uber adjunto muestra que estaba en casa a los 15 minutos de la pelea. Nunca estuve desaparecido y ella nunca estuvo abandonada. Tenía su teléfono y su cartera. Hice cambiar las cerraduras porque me preocupaba mi seguridad y la de mi hogar. Presenté un informe policial porque ella robó mi propiedad y creí que intentaría robar mi coche. No estoy en crisis. Simplemente ya he terminado. La respuesta fue rápida. Mike me llamó casi de inmediato. Amigo,
Lo siento mucho. No teníamos ni idea. Ella le ha estado diciendo a Chloe durante semanas que estabas siendo controlador. Esto es una locura. Dan envió un mensaje de texto unos minutos después. Recibí tu mensaje. Increíble. Te apoyamos, hombre. Haznos saber si necesitas algo. La consecuencia de su campaña de desprestigio fue que le salió espectacularmente mal. Al proporcionar una cronología con pruebas con marca de tiempo, no solo refuté su historia. Demostré que era una mentirosa manipuladora. Había intentado movilizar a mis amigos en mi contra y, en cambio, los perdió por completo. Durante aproximadamente una semana, las cosas estuvieron tranquilas. Supuse que se estaba quedando con Jessica, lamiéndose las heridas. Aproveché el tiempo para desenredar los últimos hilos restantes de nuestra vida juntos. El más grande era nuestra cuenta de ahorros conjunta. La habíamos abierto 6 meses antes para ahorrar para el pago inicial de una casa. Tenía un poco más de $14,000, con mis contribuciones representando aproximadamente $10,000 del total. Fui al banco el lunes por la mañana con la intención de cerrarla y dividir los fondos. Era demasiado tarde. La cajera del banco, una joven llamada Brenda, miró la cuenta y frunció el ceño. Señor, esta cuenta se cerró el viernes. Hubo un único retiro por el saldo total de $14,231.50. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Eso es imposible, dije. Esta es una cuenta conjunta. Requiere ambas firmas para cualquier retiro superior a $500. Esa fue la regla que habíamos establecido explícitamente con el gerente del banco cuando la abrimos. Era una medida de seguridad. Brenda sacó el registro de la transacción. Me mostró la pantalla. El retiro se procesó el viernes a las 2:15 de la tarde. Había una copia escaneada del recibo de retiro. Tenía mi nombre impreso y una firma falsificada descuidada que no se parecía en nada a la mía. Sara había entrado al banco, falsificado mi firma, y una cajera perezosa simplemente lo había procesado sin verificarlo con mi tarjeta de firma en el archivo. Esta fue la tercera escalada importante. Fraude bancario grave. Quiero hablar con el gerente, dije, mi voz peligrosamente tranquila. El gerente, un hombre llamado señor Davis, escuchó mi historia con una expresión grave. Le mostré mi licencia de conducir y él comparó mi firma en ella con la falsificación en el recibo. Ni siquiera se parecían. Esto es un grave incumplimiento de nuestros protocolos de seguridad, dijo. La cajera que procesó esto será responsabilizada. Iniciaremos una investigación interna completa de fraude. Me hizo firmar una declaración jurada en la que constaba que la firma era una falsificación y que yo no había autorizado el retiro. El artefacto fue este documento legalmente vinculante. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Nuestro equipo de seguridad corporativa se hará cargo, explicó. Revisarán las imágenes de seguridad del momento de la transacción. Si muestra a la señorita Jenkins haciendo el retiro, lo cual es casi seguro, remitirán el caso a la oficina del fiscal de distrito. Esto es hurto mayor, señor. Ya está fuera de nuestras manos en ese momento. La consecuencia de su avaricia fue que acababa de cometer un delito federal. Creía que solo estaba cogiendo dinero. No tenía ni idea de que se estaba adentrando en un mundo de fraude, investigadores y fiscales. Ya no solo estaba tratando con un exnovio despreciado. Estaba a punto de convertirse en una persona de interés en una investigación criminal. Salí del banco sintiéndome extrañamente distante. El dinero era un problema, pero uno que tenía solución. El verdadero problema era que Sara estaba ahora acorralada. Estaba fuera del apartamento, alejada de nuestros amigos, y acababa de robar una gran suma de dinero que ahora estaba siendo investigada. Estaba desesperada, y una Sara desesperada era una Sara peligrosa e impredecible. Tenía la sensación de que su último movimiento sería el más grande, y tenía razón. La llamada llegó una semana después. Era un martes por la tarde. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero tenía el mismo prefijo que la ciudad de sus padres. Contesté y puse el manos libres, grabando con mi aplicación. La voz al otro lado era un rugido de pura rabia. Era su padre, Richard Jenkins.
Estaba gritando antes de que yo tuviera la oportunidad de decir hola. ¿Qué diablos le hiciste a mi hija? La policía acaba de salir de mi casa. La están buscando. Dijeron que intentó vender un coche robado. ¿Tu coche? Lo dejé desahogarse, su voz quebrándose de furia. Siguió así durante un minuto, acusándome de haberla tendido una trampa, de arruinarle la vida, de ser un monstruo. Esperé pacientemente hasta que finalmente se quedó sin aliento, su respiración pesada y entrecortada al otro lado de la línea. Buenas tardes, Richard, dije, mi voz tranquila y serena. ¿Has terminado? La calma de mi voz pareció enfurecerlo aún más. ¿Terminado? Apenas estoy empezando. La hiciste arrestar. Seamos muy claros sobre los hechos, dije, interrumpiéndolo primero. Yo no la hice arrestar. El concesionario donde intentó vender un coche que no le pertenece la hizo arrestar. Revisaron el VIN, vieron que estaba reportado como robado y llamaron a la policía, como es su obligación legal. Hice una pausa para que asimilara eso. Segundo, el coche fue reportado como robado hace más de 2 semanas. Tengo el número de informe policial aquí mismo, presentado a las 10:15 de la noche en que me agredió y robó mi propiedad. La nombré como la principal sospechosa en ese momento porque ella era la única otra persona con una llave. Hubo un ruido de farfulleo al otro lado. Ella no robó tus llaves. ¿Tuviste una pelea? Richard, dije, mi voz endureciéndose. Durante una pelea, ella tiró mis llaves al río y se rió. Ahora estás atrapado conmigo. Eso no es una simple pelea. Eso es destrucción de propiedad seguida de una amenaza. Me tomé esa amenaza en serio. Reporté el coche como robado para proteger mi propiedad. Resulta que tenía razón al hacerlo. Ahora estaba en silencio. La bravuconería se había ido, reemplazada por el horror creciente de un hombre que se daba cuenta de que su hija no era la víctima que decía ser. Y una cosa más, Richard, dije, asestando el golpe final. Quizás quieras preguntarle a Sara sobre los $14,231.50 que robó de nuestra cuenta de ahorros conjunta falsificando mi firma. El banco ya ha iniciado una investigación por fraude y tiene pruebas en vídeo de la transacción. Presentarán cargos por hurto mayor. Así que no le arruiné la vida. Ella lo hizo. Es una ladrona y una delincuente, y finalmente está enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Pude oír su respiración, un sonido lento y derrotado. Me había llamado para gritar, para intimidarme, para defender a su hija. Estaba terminando la llamada con el conocimiento de que su hija era una criminal en múltiples frentes con una montaña de pruebas en su contra. No vuelvas a llamar a este número, susurró y colgó el teléfono. Detuve la grabación. El último acto desesperado había terminado. Ella había intentado vender nuestro coche solo para descubrir que yo ya lo había reportado como robado y la había nombrado a ella como la ladrona. Fue el final predecible de su espiral. Bloqueé su número. Bloqueé el número de Sara. La guerra había terminado. Yo había ganado. No gritando o contraatacando en sus términos, sino con calma, metódicamente y confiando en la verdad respaldada por pruebas irrefutables. Caminé hacia la ventana y miré hacia el exterior.